Queridos hermanos y hermanas, una vez más nos encontramos en su programa Profundizando en la Fe. Pedimos, como en cada inicio de programa, el auxilio del Espíritu Santo, que derrame su gracia, sus dones sobre cada uno de nosotros, sobre ustedes, sobre mí, para poder seguir ahondando en este misterio de la palabra de Dios, de la enseñanza de la Iglesia. Te damos gracias, Señor Dios del universo, por la vida, gracias por el don de la fe, gracias por llamarnos a esta misión de anunciar tu palabra, anunciar tu reino, pero pedimos, Señor, que nos regales tu Santo Espíritu. Ilumina nuestras mentes, fortalece nuestras voluntades para anunciar tu palabra y para testimoniarte ante el mundo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y como siempre, en cada uno de estos programas vamos a pasar ahora a proclamar, a leer y a meditar el Santo Evangelio, tomado de Marcos 8, 1, 10. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Les replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000, y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor en esta palabra nos invita a compartir, pero no a compartir lo que nos sobra, a compartir lo necesario. El pan es la fuerza para el camino, el pan es lo que necesitamos para conservar la vida. Y el Señor siente compasión de esta gente porque había pasado una jornada entera escuchando su palabra y ya debían retornar a sus casas, pero no habían comido. Por eso le dice Jesús: me da lástima, y no podemos despacharlo así como así, no, tenemos que darles de comer lo que tenemos. Lo vamos ahora a poner en común y vamos a dar gracias a Dios, lo vamos a bendecir y los vamos a repartir. Qué grande es la misericordia, la compasión del buen pastor, que no solamente nutre el corazón, el espíritu de aquellas personas hambrientas del pan de la palabra, sino que también comparte con ellos el pan material. Ahora bien, muchas veces nosotros sentimos que los bienes que tenemos como que no son suficientes para nosotros y para los demás. Y es ahí justamente donde el Señor también a ti y a mí me llama a compartir, aun cuando pienso que es poco, aun cuando pienso como que lo necesario ahora debo compartirlo. Ahí debo hacer también esta experiencia de fe en el Dios providente, en el Dios que no se deja ganar en generosidad, en el Dios para el cual somos más grandes que las aves del cielo,
que los lirios del campo que ni siembran, ni cosechan, ni hilan, ni tejen, y sin embargo no les falta el alimento, y como dice Jesús en otra palabra también, en otro evangelio, en otro texto, ni Salomón, que era rey, se vistió como los lirios del campo se visten. Dos experiencias, dos actitudes de Jesús, podríamos decir, llaman hoy la atención en este evangelio. Primeramente, compartir lo necesario, poner las cosas en común. Cuando todo se pone en común, el pan se multiplica. Y segundo, ser agradecidos. Jesús agradecía eso poco que había, agradeció al Padre Dios, bendijo al Señor, y el pan se multiplicó. Por tanto, también el dar de buena gana, el dar con un corazón generoso, dar con un corazón lleno de generosidad, de entrega, de deseo de comunión, deseo de compartir. Pidamos al Señor que nos ayude a tener esta generosidad, a compartir no solamente el pan material, también compartir el pan espiritual, compartir nuestros dones, compartir nuestra vida, y todo ello confiando en el Dios providente y con una actitud de agradecimiento a nuestro Padre Dios. Bien, pues pasamos ahora al tema que nos ocupa en este día. Continuamos con lo de la profundización en las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 131, es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente limpia y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Es tan grande la fuerza espiritual que brota de la Sagrada Escritura que se convierte en sustento de la vida espiritual, en alimento. El sustento es el alimento. Por eso el cristiano debe ir constantemente a las Sagradas Escrituras para alimentar su vida espiritual. Pero además también es firmeza de fe. En las Sagradas Escrituras encontramos toda una experiencia de fe de todo un pueblo, de profetas, de reyes, de sacerdotes, de gente sencilla, de los anahuín, de los pobres del Señor, que vivieron de este alimento, de poner su confianza en Dios, en su divina revelación que nos llega en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Y sigue diciendo el Catecismo en el número 132. La Sagrada Escritura debe ser como el alma de la Sagrada Teología, el misterio de la palabra que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana, y en puesto privilegiado la homilía, recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Qué bonita expresión usa el Catecismo para referirse a lo que significa la palabra de Dios con respecto a la Sagrada Teología. Es el alma de la Sagrada Teología. Sabemos que un cuerpo sin alma es un cuerpo muerto, porque le hace falta esa dimensión espiritual que le da integración, que le da unidad. El alma es entonces lo fundamental en el estudio de la teología, no es simplemente la especulación. No, la especulación es importante porque el Señor también nos ha dado la razón para poder, podríamos decir, entender, comprender, explicitar, exponer, explicar este misterio, pero podríamos decir el alma de toda esa explicación, de toda esa especulación es la teología, que es la fuente de donde emana la gracia divina, de donde emana este misterio de fe en el cual hemos puesto nuestra fe, nuestra esperanza. El alma entonces de la teología. Y no solamente de la teología en el sentido especulativo, sino también de la catequesis,
de la instrucción cristiana, del anuncio del querigma, de la homilía. La Sagrada Escritura es el alma de toda este conjunto, podríamos decir, de explicación, de exposición de la fe, exposición de la fe. Y nos sigue diciendo el Catecismo en el número 133, la Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las divinas escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la escritura es desconocer a Cristo. La Iglesia recomienda la lectura asidua, la lectura, podríamos decir, constante, permanente, devota de las Sagradas Escrituras. En cada hogar, por tanto, debe haber una Biblia, pero no solamente para que esta Biblia allí ponerla en un lugar y se nos llene de polvo, no, la Biblia es, podríamos decir, es toda una riqueza. Se llama Biblia porque las componen varios libros inspirados por el Espíritu. Y qué importante es entonces saber abrir la Biblia y leer un salmo, leer el Evangelio de cada día, meditarlo, compartirlo con mi familia, compartirlo con la gente de mi trabajo. La Iglesia recomienda vivamente la lectura de las Sagradas Escrituras porque es, podríamos decir, el alimento espiritual de nuestra vida de fe, Pidamos al Señor que nos dé la gracia de amar las Sagradas Escrituras, de honrar las Sagradas Escrituras, de venerar las Sagradas Escrituras, pues ella constituye el alimento espiritual, la fuente, el alma, podríamos decir, de nuestra vida de fe. Que el Señor nos conceda esta gracia y que el Señor les bendiga. Hacemos ahora un corte y continuamos más adelante.